Según la teología calvinista, antes de la fundación del mundo, Dios inalterablemente ordenó, decretó, predestinó absolutamente todo lo que sucede en el mundo. Eso incluye también las Olimpiadas 2024. A continuación, escucharemos a algunos calvinistas quejándose y protestando en contra de lo que ellos creen que Dios decretó antes de la fundación del mundo. En suma, después de estos textos que hemos leído, Dios, nuestro Dios, es soberano sobre lo bueno y nuestro Dios es soberano sobre lo malo. Y bien dijo el sucesor de Calvino en Ginebra, un tal Teodoro Beza. Beza dice: los caminos de Dios son completamente inescrutables. Nada sucede en ninguna parte sin su decreto eterno e inmutable, incluyendo aquellas cosas que son malas y que por lo tanto deben ser detestadas. Todo lo que ha pasado en la historia y todo lo que pasará en la historia desde la antigüedad, de antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había declarado, ya lo había decretado, ya lo había autorizado. Él ya sabía, y no solo sabía, él había hecho que eso a futuro pasara. Los Juegos Olímpicos dieron inicio en la ciudad de París, ofreciendo una llamativa ceremonia que, más allá de las memorables participaciones de Lady Gaga y Celine Dion, dejó a muchos con intrigas y con enojo, pues aparte de estar llena de momentos alusivos al apocalipsis, también dejó ofendido al cristianismo por esto que aquí te contamos. Damas y caballeros, bienvenidos a Almería, España. Soy Will Graham. Aquí estamos en mi página de YouTube. Hace unos minutos subí la canción de anoche que, vamos, lo que hemos llamado ya la noche más vergonzosa en la historia de los Juegos Olímpicos, la noche que murieron los Juegos Olímpicos. Pues en el intento de mostrar aceptación hacia la comunidad LGBTQ+, se hizo una clara ofensa hacia el cristianismo al denigrar la escena de la última cena y hasta promover algunas conductas indebidas al incluir a menores. Vergonzoso. Vergonzoso, vil, diabólico, indignante, satánico. ¿Qué otros adjetivos podríamos utilizar? Y bien dijo el sucesor de Calvino en Ginebra, un tal Teodoro Beza. Beza dice: nada sucede en ninguna parte sin su decreto eterno e inmutable, incluyendo aquellas cosas que son malas. De lo acontecido anoche que podemos describir, o de París 2024, la ceremonia de ayer fue la noche más vergonzosa en la historia de los Juegos Olímpicos. Auténticamente indignante, repugnante, como dice César Vidal, una ceremonia nauseabunda. Todo lo que ha pasado en la historia y todo lo que pasará en la historia desde la antigüedad, de antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había declarado, ya lo había decretado, ya lo había autorizado. Él ya sabía, y no solo sabía, él había hecho que eso a futuro pasara. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que hemos visto que Dios decreta todo lo que ha de suceder. Escribe César Vidal: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París ha sido una nauseabunda manifestación de decadencia espiritual. Es el fin de una cultura. Vencer a Rusia, suerte tendrán si Rusia no es la navaja alquilada de Dios para barrerlos de la faz de la tierra por degenerados. Fuertísimo, ¿no, hermanos? Dan ganas de vomitar, literalmente vomitar. Una ceremonia nauseabunda. Hermanos, de nuevo, una ceremonia nauseabunda, indignante, repugnante, degeneración pura y dura. Dice Dios ahí que todo lo que ha de suceder en el futuro
emana del consejo divino, es decir, su decreto. Esto significa que hoy los acontecimientos que están desenvolviéndose en el mundo están realizándose en sujeción al decreto eterno de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy en esta grabación en YouTube porque Dios en la eternidad decretó que tú estuvieras aquí. Es increíble, es impresionante. Dios ya tenía todo decretado antes de la fundación del mundo. Y hoy tengo que sacar un sin pelos en la lengua especial porque lo que ha pasado ayer en la inauguración de los Juegos Olímpicos es absolutamente detestable, deplorable y condenable totalmente. Hemos visto como en la inauguración en París se burlaron de frente del cristianismo colocando drag queens, hombres disfrazados de mujeres exageradas y hipersexualizadas a representar la cena del Señor, un hombre representando a Jesucristo vestido sexualmente con su barbita ahí y haciendo bailes obscenos, groseros y grotescos, bailando con niños. Vimos a los niños en la inauguración, vimos los simbolismos cristianos siendo burlados, vimos también simbolismos de otro tipo que ni siquiera vale la pena mencionar dentro del fondo o el trasfondo de toda esta imagen grotesca, pervertida y descarada que hicieron los franceses en el día de ayer. Todo lo que ha pasado en la historia y todo lo que pasará en la historia desde la antigüedad, de antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había declarado, ya lo había decretado. Ahora resulta que hay más drag queens que homosexuales. Qué cosa tan extraña esta. Definitivamente esto no es algo simplemente que salga de la nada o algo con lo que hayan nacido. Es una construcción mental completamente en contra del cristianismo y que lo que quieren es hacer mofa de la imagen que somos nosotros de Dios, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos quieren burlarse de todo eso. Dios ya lo había declarado, ya lo había decretado. Ese Dios todopoderoso, todo soberano, ha actuado en sí mismo produciendo un plan que se conoce como el decreto de Dios. Ese plan abarca todo lo que ha de suceder en el mundo angélico, en el mundo humano, sobre los animales, cada partícula del microcosmos hasta cada astro del macrocosmos está incluido en ese decreto. Dios lo ha predeterminado todo y todo sucede conforme a su plan infaliblemente. Instituciones de Juan Calvino, libro 3, capítulo 23, párrafo 6. Pero como quiera que él no ve las cosas futuras en ninguna otra razón, sino porque él ha determinado que así sean, es una locura rompernos la cabeza disputando acerca de lo que causa y obra su presciencia, cuando es evidente que todo se hace por ordenación y disposición divina. Instituciones, libro 3, capítulo 23, párrafo 8. Cayó el primer hombre porque así lo había Dios ordenado, mas ¿por qué fue ordenado? No lo sabemos, pero sabemos de cierto que Él lo ordenó así porque veía que con ello su nombre sería glorificado. Cae pues el hombre al ordenarlo así la providencia de Dios, mas cae por su culpa. Instituciones, libro 3, capítulo 23, párrafo 7. Y no ha de parecer absurda mi afirmación de que Dios no solamente ha previsto la caída del primer hombre y con ella la ruina de toda su posteridad, sino que así lo ordenó, porque así como pertenece a su sabiduría saber todo cuanto ha de suceder antes de que ocurra, así también pertenece a su potencia regir y gobernar con su mano todas las cosas. Confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de espanto,
Sin embargo, nadie podrá negar que Dios ha sabido antes de crear al hombre el fin que había de tener y que lo supo porque en su consejo así lo había ordenado. Según la doctrina calvinista, antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear a el ser humano, Dios decretó, ordenó, predestinó que el hombre cayese de aquel estado de santidad en el cual él lo había creado, y que de esa forma, de esa manera, el hombre que él había creado pasase, cayese en un estado de maldición, de perdición y de muerte espiritual separado de Dios, y con él toda su posteridad. Y así millares y millares de almas pasan a una eternidad, a una condenación eterna en el infierno sin Dios, porque Dios decretó la caída del hombre para su gloria, según el calvinismo. En el calvinismo, los hombres odian a un Dios que los odió a ellos primero. En el calvinismo, los hombres rechazan a un Dios que los rechazó a ellos primero, incluso antes de nacer, incluso antes de hacer ni bien ni mal, incluso antes de la fundación del mundo. Los calvinistas se quejan y protestan en contra de las cosas malas que suceden en el mundo, en contra de la apostasía y de las falsas doctrinas, al mismo tiempo que ellos enseñan que absolutamente todo lo que sucede en el mundo, Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Es decir, todas las cosas malas que suceden en el mundo suceden como Dios las decretó. Toda la apostasía que existe, existe como Dios la decretó. Todas las falsas enseñanzas y doctrinas suceden como Dios las decretó, según el calvinismo. Al renegar, pues, y protestar los calvinistas en contra de las cosas malas que suceden en el mundo, están renegando y protestando en contra de lo que ellos creen que Dios decretó que sucediese antes de la fundación del mundo, dando a entender así que antes de la fundación del mundo, Dios decretó cosas muy malas. Y sí, si el calvinismo es verdad, el hombre cayó del estado de gracia y de santidad en el cual Dios lo había creado, porque antes de la fundación del mundo, Dios decretó que el hombre cayese del estado de santidad y de gracia en el cual él lo había creado. Y si el calvinismo es verdad, sí, los hombres son idólatras y no creen en Dios porque así Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Y sí, si el calvinismo es verdad, los hombres son adúlteros porque así Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Si los hombres son fornicarios, asesinos, homosexuales, pedófilos, es porque así Dios lo decretó antes de la fundación del mundo, si el calvinismo es verdad. Si se mueren y van para el infierno, es porque así Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Si se salvan y van para el cielo, es como Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Dios, en su infinito amor y misericordia, siempre envió profetas a su pueblo Israel, los hijos de los patriarcas. También les envió a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Les envió a sus santos apóstoles. Generalmente la mayoría de los israelitas, los hijos de los patriarcas, no creyeron en Jesús, no creyeron en los apóstoles y no creyeron en los profetas. Si el calvinismo es verdad, ellos no creyeron no porque ellos no querían creer, sino porque así lo decretó Dios antes de la fundación del mundo. Instituciones, libro tercero, capítulo 23, párrafo séptimo.
Confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de espanto. Sin embargo, nadie podrá negar que Dios ha sabido antes de crear al hombre el fin que había de tener y que lo supo porque en su consejo así lo había ordenado. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados como Dios de antemano lo había determinado. Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Dios de antemano había determinado que su santo Hijo Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Pero según el calvinismo, antes de la fundación del mundo, Dios no únicamente había determinado que su santo Hijo Jesús muriese en la cruz por nuestros pecados, sino que antes de la fundación del mundo, Dios también ordenó los pecados que nosotros cometemos para que Jesús muriese en la cruz para redimirnos de los pecados que Él ordenó antes de la fundación del mundo que nosotros cometiésemos. De tal manera que Jesús muere en la cruz para redimir sus propios decretos. Jesús muere en la cruz para redimirnos de los pecados que Dios decretó, ordenó antes de la fundación del mundo que nosotros cometiésemos. Instituciones, libro primero, capítulo 16, párrafo tercero. Por tanto, el que no quiera caer en esta infidelidad, tenga siempre en la memoria que la potencia, la acción y el movimiento de las criaturas no es algo que se mueve a su placer, sino que Dios gobierna de tal manera todas las cosas con su secreto consejo, que nada acontece en el mundo que Él no lo haya determinado y querido a propósito. Instituciones de Juan Calvino, libro primero, capítulo 17, párrafo quinto. Si de la voluntad de Dios, dicen, depende cuanto acontece en el mundo, entonces ni los hurtos, ni los adulterios, ni los homicidios se cometen sin que intervenga la voluntad de Dios. ¿Por qué causa, dicen, es castigado el ladrón que ha robado a quien Dios quiso castigar con la pobreza? ¿Por qué se ha de castigar al homicida que ha matado a quien Dios quiso privar de la vida? Si todos estos sirven a la voluntad de Dios, ¿por qué son castigados? Yo respondo que no sirven a la voluntad de Dios, pues no podemos decir que quien obra con mala intención sirve a Dios, porque solamente obedece a sus propios malos deseos. Quien obedece a Dios es el que, sabiendo cuál es su voluntad, procura poner por obra lo que le manda. ¿Y dónde nos lo enseña, sino mediante su palabra? Por lo tanto, en nuestros asuntos debemos poner los ojos en la voluntad de Dios, que Él nos ha revelado en su palabra. Dios solamente pide de nosotros lo que nos ha mandado. Si cometemos algo contra lo que nos está mandado, eso no es obediencia, sino contumacia y transgresión. Mas replican que no lo haríamos si Él no quisiese. Confieso que es así. Bueno, si el calvinismo es la verdad, si el calvinismo es la ortodoxia de la iglesia, si el calvinismo es la sana doctrina, yo honestamente quiero ser calvinista. ¿Qué persona en su sano juicio no quiere seguir la verdad? Pero si el calvinismo también es verdad, yo no soy calvinista no porque yo no quiera, sino porque Dios no quiere. Dios no me ordenó antes de la fundación del mundo para que yo sea calvinista. Yo realmente deseo y quiero ser ortodoxo. Realmente quiero y deseo seguir la verdad, pero Dios no quiere.
y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. ¿Por qué Dios querrá que yo no conozca la verdad? Ese Dios todopoderoso, todo soberano, ha actuado en sí mismo produciendo un plan que se conoce como el decreto de Dios. Ese plan abarca todo lo que ha de suceder en el mundo angélico, en el mundo humano, sobre los animales, cada partícula del microcosmos hasta cada astro del macrocosmos está incluido en ese decreto. Dios lo ha predeterminado todo y todo sucede conforme a su plan infaliblemente.